¿Cómo les va? Muy buenos días. Claro, promulgado ya el aumento del salario mínimo trae consigo también otra política pública que está aparejado a ese trámite parlamentario. Vamos a conversar en detalle respecto a aquello junto a la ministra del Trabajo que nos acompaña esta mañana, Janet Jara. ¿Cómo está, ministra? Muy buenos días, primero que todo. Buenos días, Dani. Primero que todo quisiera compartir las condolencias del gobierno a propósito del fallecimiento del trabajador que estaban, cierto, informando recientemente en la nota, y señalar que como gobierno acompañamos a su familia y a sus amigos en este dolor tan grande, no solo para ellos, por cierto, sino que también para nuestro país. Y vamos a presentar todas las querellas que corresponda al caso para investigar estos hechos a profundidad. Perdonen, pero me parecía muy importante también poder señalarlo. No, es sin duda muy relevante, es una noticia que vamos a estar siguiendo su evolución también respecto a la investigación que tiene que ver aparejada a este hecho tan grave que ha ocurrido en el sur de nuestro país. Ministra, entrando en materia, ¿no? Decíamos, había algo aparejado, ¿no?, al salario mínimo que tiene que ver con el subsidio único familiar. Primero que todo, ¿qué es el subsidio único familiar para quienes no lo conocen? Y si es una situación, por ejemplo, postulable, si alguien puede sumarse a quienes hoy día son beneficiarios de este elemento. Bueno, primero señalar que se legisló efectivamente salario mínimo, entonces vamos a tener salario mínimo de 400.000 pesos en adelante a partir de agosto. Se legisló además un subsidio para apoyar a las pymes en este salario mínimo, y en tercer lugar se legisló un aporte complementario que se va a pagar a los beneficiarios del subsidio único familiar, conocido como SUF, y de la asignación familiar, conocida como el familiar. El SUF y la asignación familiar son dos beneficios del Estado que se pagan a las personas que tienen cargas familiares acreditadas, ¿ya? Y que son distintos tipos de beneficiarios, pero que principalmente, y esto es para que las personas en sus casas lo puedan internalizar, ¿cierto?, y estar atentas ahí por si son beneficiarias, son hijos que están estudiando. Entre el SUF y la asignación familiar se entrega una cantidad de dinero por carga acreditada, por carga familiar, ¿ya? En general pueden postular las personas que tienen cargas para acreditar. Los hijos no son los únicos, también, por ejemplo, existe la asignación familiar de carácter maternal que se entrega a la mujer cuando está embarazada, pero en ambos casos las personas deben tener cargas, por un lado, para acreditar, y en segundo lugar encontrarse en el 60% del registro social de hogares, ¿ya? Entonces, ese es entonces el contexto para el SUF, que aumenta también junto al salario mínimo, y vamos a explicar de inmediato en pantalla una gráfica con los montos, ¿no?, reajustados, con un ejemplo de una familia de 4 causantes, ¿no?, una beneficiaria y 4 causantes en este caso, donde el monto del SUF es 14.366, ahí lo tenemos en pantalla, y se reajusta, ¿no?, a 15.597. Sí. Bueno, se me olvidó agregar en lo anterior, disculpa, Dani, las personas que quieran postular y que no hayan recibido este beneficio a través de Chile Atiende pueden acercarse, ¿cierto?, al Estado para poder hacer sus trámites, porque efectivamente el SUF y la asignación familiar forman parte de las prestaciones de la seguridad social, existen hace muchos años en nuestro país, son un apoyo a la familia. Ahora, en Chile hay 1.600.000 hogares que reciben o SUF o familiar, y esos hogares tienen 3.300.000 cargas acreditadas, ¿ya? ¿Qué va a ocurrir? Que hoy día la asignación, el SUF, perdón, está fijado en 14.366 pesos. En primer lugar, se va a reajustar, porque se reajusta el SUF y el familiar en el mismo monto que el salario mínimo siempre. Perfecto. ¿Ya? Entonces ahí va a subir a los 15.597 pesos. Pero con motivo de la preocupación que todas y todos tenemos respecto del alza de los precios de los alimentos, se le agrega un complemento, ¿ya? Ese complemento se calcula, Dani, porque el Ministerio de Desarrollo Social sigue atentamente el comportamiento de los precios de una canasta de alimentos, ¿ya? Entonces va viendo cómo van subiendo o bajando cada uno de estos componentes, y que ahí, por cierto, están los alimentos de consumo habitual, las verduras, las carnes, los cereales, ¿cierto? Y lo que hace es medir cuánto varía el precio de la canasta en 12 meses. Ya, ¿qué es lo que ocurre entonces? Dice, en el último periodo, el precio de la canasta varió en un porcentaje tal que multiplicado me da 7.342 pesos. Entonces, este mes, a las personas
que tienen, por cada carga le van a depositar primero su familiar o su SUF, claro, por carga, más el reajuste que le corresponde por haberse reajustado el salario mínimo en un 14,3%. Y en tercer lugar, le van a depositar este complemento por el alza en el precio de la canasta. Y ahí en este ejemplo, ministra, hablamos de un total de familia, ¿no?, de 77.985, en el caso solamente del reajuste del SUF, más la canasta serían 36.710, que sería un aporte familiar de 114.695. Claro, Despleguemos otro ejemplo, ministra, para que sigamos la conversación respecto, por ejemplo, de dos beneficiarios, una familia, ¿cierto?, con dos beneficiarios. Ahí los montos van cambiando, pero en este caso el aporte de la canasta es el mismo, ¿no? Claro, lo que pasa es que en el subsidio, esto es medio enredado, pero en la esencia... Es la gracia, por eso tenemos ahí los números en pantalla para hacerlo lo más didáctico posible. Lo más concreto posible, claro. Lo que pasa es que en el SUF, todas las personas en el subsidio único familiar que tienen sus cargas reciben una suma fija, que son los 14.000, que van a ser 15.000 reajustados, más el complemento que este mes asciende a 7.342. Y digo este mes, Dani, porque esto se calcula en base a los últimos 12 meses y se va corriendo. Entonces, habrá que ver cuánto suben los precios cuando se corra un mes para el pago del mes siguiente, cuánto han subido o no los precios y el aporte complementario se va a ajustar a dicha diferencia. En el familiar hay tramos. Los trabajadores de hasta 850.000 pesos aproximadamente lo pueden recibir, pero hay 3 tramos, ¿ya? Mientras más abajo estoy en remuneración, recibo más monto de familiar. Entonces, el que está de 400.000 pesos hacia abajo recibe un familiar completo de 14.000 pesos, ¿ya? Sí. Y 2 tramos más hacia arriba. Pero el aporte complementario es igual. No es por tramo, es de 7.400 pesos para todos los trabajadores. La canasta entonces queda exactamente igual, va variando según mes a mes. Ministra, gracias por compartir estos minutos con nosotros, con ahí lo más didáctico posible, lo importante de quienes hoy día, por ejemplo, no están dentro del subsidio único familiar, revisar sus condiciones a través de Chile Atiende, es un sitio web donde pueden realizar trámites a través online, no solamente acercarse a las oficinas del Instituto de Previsión Social, donde puedan poder chequear esa información y si son beneficiarios, por cierto, actualizar la información para que puedan acceder a estos montos. Claro que sí, Dani. Muchas gracias entonces por esta información. Si no lo pueden hacer, pidan ayuda. Siempre va a haber alguien que les pueda ayudar ahí, sobre todo con el manejo online. Muchas gracias, que tengan una buena jornada a ambos.